Masejet Sotá Daf Yud Amud Aleph 10a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Nosotros en la clase anterior estuvimos hablando de la historia de Shimshon, de Samson. La Gemara a continuación nos sigue hablando de esta historia y nos dice lo siguiente: Vehu yachel leoshia et Israel. Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina, Huchal shevuato shel Avimelech dichtiv, im tishkor li unini ul nechdi. La Gemara nos trae el versículo que le dijo el ángel a la mamá de Shimshon. Le dijo: quiero que sepas que tu hijo, él va a comenzar, él comenzará a salvar al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel estaba bajo el poder de los filisteos, ¿sí? De los pelishtim. Le dijo el ángel a la mamá de Shimshon: él comenzará a salvar al pueblo de Israel, sacarlos sacarlos debajo del poder de los filisteos. Y la Gemara analiza que aparentemente no era necesario decir Vehu Yachel Leoshia, él comenzará a salvar. Suficiente que diga Vehu Yoshia, él salvará, que es comenzar a salvar. Por eso la Gemara piensa y estudia y explica que la palabra Yahel no se refiere a comenzar, sino se refiere a Yahel Hujal, a profanar, que nos viene a decir básicamente que los filisteos causaron que se profane el juramento de Abraham. Y explico, había un acuerdo entre Abraham y Abimelech, que era el rey de los pelishtim, de los filisteos. El acuerdo y el juramento entre ellos era que no se van a meter unos con otros. Pero ya que los filisteos profanaron ese juramento, Yahel profanaron ese juramento, ¿por qué? Porque esclavizaron al pueblo de Israel, los tuvieron bajo su poder, por eso fue anulada esa promesa, ese juramento, y por lo tanto pudo Shimshon venir y salvar al pueblo de Israel a través de que peleaba con los pelishtim. O sea, aunque había un juramento y un pacto entre Abraham y Abimelech de no pelear, ya que ellos, los pelishtim, profanaron este juramento, profanaron este pacto, pudo venir Shimshon y pelear a favor del pueblo de Israel en contra de los filisteos, en contra de los pelishtim. Y eso es lo que se refiere el versículo Yahel. Sigue diciendo la Gemara: Vaigdal anar vaivarejeu Hashem, bema berejó amar Rabbi Yehuda amar Rav sheberejó beamato, amato que bnei adam vezar'o que nachal shotef. Dice la Gemara que creció el muchacho, o sea Shimshon, creció y Dios lo bendijo. ¿En qué lo bendijo? Dice la Gemara, pregunta la Gemara, dice la Gemara: Rabbi Yehuda, nombre de Rav, lo bendijo en su miembro, que tenía un miembro igual que el resto de las personas, pero el semen, las semillas que sacaba, era como una corriente de agua, o sea, con mucha abundancia. Sigue diciendo la Gemara: Vaikra Shimshon el Hashem vayomar Hashem Elokim zochreni na vehazkeni na hapam azeha Elokim veinakma nekam achat mishnei enai mi pelishtim. Está escrito en el versículo que Shimshon llamó a Hashem y le dijo: Hashem, recuérdate, zochreni na vehazkeni na. ¿Qué es zochreni na? ¿Qué es Zochrina? ¿Qué le dice recuérdate? Recuérdate y sálvame, ayúdame, pero recuérdate de qué. Amar Rab, dice Rab, Amar Shimshon lifnei Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, zechor li 22 shana sheshafati et Israel, velo amarti leechad mehem haver li makel mi makom le makom. Dice la Gemara: recuérdate 20 o 22 años, si fueron 20 años en realidad, pero recuérdate que juzgué al pueblo de Israel y nunca le pedí un favor a nadie. Sabemos, como vamos a mencionar más adelante, Shimshon era cojo de las dos piernas, entonces siempre iba con un bastón y nunca le pidió a alguien: pásame el bastón, ayúdame. Si nunca le pedí, inclusive que me pasen el bastón de un lugar a otro, nunca le pedí a nadie. O sea que fui un juez, así dice Shimshon, correcto y adecuado. Recuérdate eso y ayúdame. Eso es lo que se refiere el versículo. Sigue diciendo la Gemara: Vailech Shimshon vailikot shalosh meot shualim. Fue Shimshon y agarró a 300 zorros. Maishna Shualim, ¿por qué justamente? ¿Para qué agarró los zorros? A ver, antes de explicar la Gemara, ¿por qué agarró zorros? Para ponerle fuego en la cola y que pasen por los campos, los pelishtim, y los quemen todo. ¿Por qué? Dice la Gemara: ¿por qué zorros justamente? ¿Por qué agarró zorros para esto? Maishna Shualim, Amar Rabbi Aibu Barnagdi, Amar Rabbi Haya Barabá, Amar Shimshon yavo mi shechozer la Jorab veipara mi pelishtim shechazru bishvuatam. Dice la Gemara, te voy a explicar. Cuando el zorro viene y lo vienen a atacar, a cazar, en vez de voltearse y correr para atrás, se queda hacia frente y se echa pasos para atrás. ¿Sí? Dice la Gemara: que venga el zorro, ¿sí? Mitá keneged mitá. Ustedes los pelishtim, ¿sí? Se echaron para atrás del juramento del pacto que había con Abraham, pues el zorro es el que va a destruir sus campos. Que el zorro también tenía esa actitud de echarse para atrás y no se iba para atrás, sino se quedaba para adelante y se retractaba, ¿sí? Se iba para atrás. Por eso justamente agarraron los zorros, por eso agarró Shimshon justamente a los zorros para hacer esmidá keneged midá, medida según medida, a los pelishtim, a los filisteos. Dice la Gemara: Tania amar Rabbi Shimon Hasid ben Ketefaf shel Shimshon shishim amah haya.
שנאמר וישכב שמשון עד חצי הלילה ויקום בחצי הלילה ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסיים עם הבריח וישם על כתפיו וגמילי דין דלתות עזה פחותות מ60 אמה. Dice la Gemara trae una baraita que dice Rabbi Shimon HaHasid, entre los hombros de Shimshon habían 60 amot. 60 amot son 30 metros aproximadamente, gigante. Así como vemos del versículo que acabamos de leer, que dice que él agarró en sus hombros los portones, las puertas de los portones de la ciudad de Asa. Y sabemos que los portones de la ciudad de Asa tenían un grosor, un ancho de ¿cuánto? De 60, no eran menos a 60 amot. Sigue diciendo la Gemara. Vayhi tochen bebeta asurim. Si este versículo habla de Shimshon, después de que él estaba con la mujer de Lilá, como vimos en la clase anterior, ¿sí? Y al final ella se le rebeló y lo acusó y lo pusieron en la cárcel, le arrancaron los ojos a Shimshon y lo esposaron, lo pusieron en la cárcel a Shimshon. Entonces está escrito que Vaí Tojen bebet Asurim, él estaba Tojen en la cárcel. ¿Qué es Tojen? Amar Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que estaba haciendo Shimshon? ¿Qué es Tojen? ¿Qué es ese Tojen que hacía Shimshon? En Tejiná el Aleshon Avera. Es un lenguaje de pecado, o sea que estaba haciendo adulterio con las mujeres casadas. Eso es lo que estaba haciendo en la cárcel. Vejenu Omer, Titjan leajer ishti. Melamed shekolejad vejad debilu et ishto lebet Asurim que shitaper emenu. Dice la Gemara que pasaba, cada uno de los pelishtim, de los filisteos, traía a su esposa, la traía a la cárcel para que este Shimshon que estaba en la cárcel tenga relaciones con su esposa y tenga un hijo guapo como Shimshon. Si todos los hombres filisteos se encargaban de traer a sus esposas para que cohabite con Shimshon. Y eso es lo que él hacía en la cárcel, Tojen, eso es lo que hacía. Amarra papainu de hambre inshi, kame de shati hambra, kame refoká, geridaya dubla. Dice la Gemara, dice Rapapá, mejor dicho, esto es lo que dice la gente, que la persona que le gusta tomar vino, dale vino. Al verdurero, dale una cesta de verduras. Igualmente con Shimshon. Shimshon estaba todo el tiempo cohabitando con mujeres filisteas, de Pelishtiot, ¿sí? Igualmente al final, estuvo en la cárcel y estuvo todo el tiempo en contacto con mujeres ¿qué? También mujeres filishtim. A cada uno hay que darle lo que le gusta. ואמר רבי יוחנן כל המזנה אשתו מזננת עליו שנאמר אם נפתה ליבי על אישה ועל פתח ראי ערב תיוכתיו תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין והיינו דאמרי אינשי איהו בקרא ויתתה בבוצינה. Dice Rabbi Yohanan, una persona que tiene relaciones por fuera de su matrimonio, su esposa también al final tiene relaciones por fuera de su matrimonio, como está escrito en el versículo que leímos. Y esto es lo que dicen, esto es el dicho que estaba escrito en el tiempo de la Gemara, que muchas veces cuando el hombre está con otras mujeres, perfecto, el hombre con calabazas y la mujer con calabazas pequeñas, pero básicamente la idea es que si el hombre está con otras mujeres, también la mujer va a estar con otros hombres. Próxima de Rashad Rabbi Yohanan, veamar Rabbi Yohanan, Shimshon dan et Israel que habiem shebasham sheneemar dan yadin amo que ahad vegomer. Dice Rabbi Yohanan, Shimshon cuando hacía un juicio lo hacía mishpat tzedek, como se debe, de manera correcta, como a Kadosh Baruj Hu, sí, que también hace las cosas correctas. Como está escrito en el versículo, dan yadin amo que ahad. ¿Quién es ahad? A Kadosh Baruj Hu. O sea que Shimshon era ¿qué? Exactamente hacía juicios como a Kadosh Baruj Hu. Ve'amar Rabbi Yohanan Shimshon al shemo shel Kadosh Baruj Hu nikra sheneemar ki shemesh umagen Hashem Elokim vegomer ela me'ata lo imaje ela me'en shemo shel Kadosh Baruj Hu ma Kadosh Baruj Hu megen al kol ha'olam kulo Shimshon megen bedoro al Israel. Dice Rabbi Yohanan, la tercera derashá de Rabbi Yohanan, que Shimshon era el nombre Shimshon, viene el nombre de Akadosh Baruj Hu, como está diciendo en el versículo, Ki Shemesh Umagen, Shemesh es sol, ¿sí? Shemesh Umagen, Hashem Elokim. Más que Hashem Elokim se llamaba Shemesh Umagen. Entonces vemos que el nombre Shemesh es el nombre de Dios. Entonces Shimshon, que viene de Shemesh, es básicamente tiene el nombre de Dios. Pregunta la Gemara, según esto, si alguien escribe en el papel la palabra Shemesh, la palabra sol no se puede borrar porque es el nombre de Dios, no puede ser algo así. Shemesh seguro se puede borrar y seguro no es el nombre de Dios. Y lo que me refiero es que Shimshon viene de la palabra Shemesh, que tiene la misma cualidad que Akadosh Baruj Hu. El Shemesh, el sol, cuida a la humanidad, igual como Akadosh Baruj Hu cuida a la humanidad. Y por eso Shimshon tenía ese nombre que era similar al atributo del Shemesh, que es similar al atributo de Akadosh Baruj Hu. El Shemesh cuida, Akadosh Baruj Hu cuida, y Shimshon también viene de esa palabra Shemesh, y eso es lo que se refiere a Rabbi Yohanan. La quinta de la Shah de Rabbi Yohanan, ve'amar Rabbi Yohanan, Bil'am, higer beraglo achataya shene'emar, vayelech shefi. Shimshon higer b'shte raglavaya shene'emar shefifon alay orach. Dice la Gemara, Bil'am era cojo de una sola pierna, como está escrito en el versículo en singular, Vayelech Shefi. Sin embargo, respecto a Shimshon, como mencionamos antes, que vamos a mencionar más adelante, aquí es más adelante, está escrito Shefifón, o sea, doble. Las dos piernas era cojo, tenía problemas en las dos piernas.
Sigue diciendo la Gemara, Tano Rabbanan Hamishani Breumen Dugma Shel Ma'ala, Vekulam Laku Bahem, Shimshon Bekojo, Shaul Betzavaro, Shalom Besarot, Tzidkiah Be'einav, Asa Beraglav. Shimshon Bekojo Dichtiv, Ve'asar Kojo Me'alav, Shaul Betzavaro Dichtiv, Vaikach Shaul Betachere, Vaipol Aleav, Shalom Besarot, que de mañana le Marcaman, Tzidkiah Be'einav Dichtiv, Ve'etraina Tzidkiah Uiver, Asa Beraglav Dichtiv Rak Le'ed Zignato Chalaet Raglav, Ve'amar Biuda Marrab, She'ahazatu Pedagra. Dice la Gemara, la varita dice, 5 personas fueron creadas en diferentes cualidades, igual que a Kadosh Baruj Hu, similar a Kadosh Baruj Hu. Y al final, todos murieron con esas mismas cualidades. Y explico. Dice la Gemara, Shimshon en su fuerza era similar a la de Kadosh Baruj Hu, que era muy fuerte. Shaul en el cuello, que era muy alto, como Kadosh Baruj Hu, que es alto. Ram, alto, también Shaul era muy muy alto. Absalom en su pelo, que era una belleza de pelo, parecía el pelo de Kadosh Baruj Hu que viajó. Tzidkiah en sus ojos, que era una belleza de ojos. Asa, el rey de Yehudá, con sus piernas. Y todo el mundo al final murió por esas mismas cosas. Shimshon al final perdió su fuerza, no murió, sino perdieron. Shimshon perdió su fuerza, como vimos antes de que en los dapim anterior, Vayasar Kohome Alab, que Delilá le cortó el pelo a Shimshon y se le fue toda la fuerza. Shaul, al final, por la misma altura que tenía, murió. Está escrito que, ¿cómo lo mataron? Con la espada que le cayó ¿en dónde? Cuando se cayó justamente en su cuello y así murió. Absalom con su pelo, que fue colgado con su pelo y así murió. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante. Tzidkiah con sus ojos. Está escrito que en sus mismos ojos se volvió ciego. O sea, que lo que tenía se le perjudicó. Asa con sus piernas, como está escrito que cuando ya llegó a su vejez, sus piernas se enfermaron. Dice Rabbi Yehuda, nombre de Rab, ¿qué tuvo en sus piernas? Una enfermedad llamada podagra. Pregunta la Gemara, Amarle Marzutra de Rab Nachman, le Rab Nachman, Ejidami podagra. ¿Qué significa podagra? Le preguntó Marzutra de Rab Nachman a Rab Nachman. Amarle respondió Rab Nachman a su hijo, que Mahat bebasar ajay. Es una enfermedad que uno siente pinchazos en carne viva. Pregunta la Gemara, oye, ¿cómo Rab Nachman sabía que es como pinchazos en carne viva? ¿Que acaso él pasó algo así? Minayada, ¿cómo sabe Rab Nachman que podagra? Eso es lo que se siente, ese sentimiento. Dice la Gemara 3 explicaciones. De hambre o que efectivamente él mismo pasó por esa enfermedad y por eso pudo explicar y tratar de expresar el sentimiento. Veika de hambre mi rabbe shamale. Otra explicación es que efectivamente él no pasó por eso, pero su maestro sabía y se lo transmitió a Rab Nachman y le dijo que así se siente. Y otra explicación es Veika de hambre, Soda Shem Lirab, Ubrito le odiamos. Otra explicación es que no lo recibió de su maestro y él no pasó por eso, y aún así sabía el sentimiento, porque como está escrito en el versículo, Soda Shem Lirab, Ubrito le odiam, los secretos de Dios, por Ruach HaKodesh, los Jajamim saben muy bien que puede sentir un tipo de enfermedad, aunque nunca pasaron por ella y nunca recibieron nada sobre ella. Sigue diciendo la Gemara, Darash Raba mi pneimane einash Asa, mi peneshe asan garia betalmide jajamim. ¿Por qué Asa tuvo este castigo al final que le dolieron las piernas tanto así? ¿Por qué dice la Gemara? Porque agarraba a los talmide jajamim que estudiaban Torah para el trabajo con el rey. Ya que él los agarraba para trabajarle al rey, a él mismo, ¿sí? Ya que él la trabajaba para el trabajo del rey, y los hacía bitul Torah, por eso recibió ese castigo. Sheneemar ve'amelech asa ishmia et kol Yehuda ennaki. Mai ennaki, adicionalmente ennaki no estaba limpio. ¿Qué significa no estaba limpio? Amar Rabbi Yehuda, amarrar, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, filu hatan mejadro bekalá mejupato. Inclusive al hatán recién casado con la novia, ¿qué? Mejedró, sí. Bejalá mejupatá, ¿sí? Los agarraba para trabajar. Recién casados los agarraba a trabajar. Y con Shiken Kauntemit Jajam también lo agarraba. Imagínense ustedes. Por eso en aquí nadie se salvaba, nadie estaba limpio de esto. Todo el mundo iba a trabajar con el rey. Por eso tuvo este castigo. La Gemara ahorita vuelve a Shimshon. Ketiv, Vairet Shimshon Timnata. Uchtiv Hineja Mich Ole Timnata. אמר רבי אלעזר שמשון שנתגנב בה כתיב בירידה, יהודה שנתגלה בה כתיב בעלייה. רבי שמעון בר נחמני אמר שתי תמנעות היו, חדה בירידה וחדה בעלייה. רב פאפא אמר חדה תמנע הווי דעה ומאי גיסה, חדה תמנע הווי דעה ומאי גיסה ירידה ודעה ומאי גיסה עלייה, כגון ברדוניה בברי ושוקה דנרש. Dice la Gemara, interesante, la ciudad Timnata está escrito 2 veces, en Shofetim está escrito y también está escrito en Bereshit, en la Torah. En Shofetim está escrito, escuchen bien el versículo, Vayere Shimshon Timnata, y bajó Shimshon hacia Timnata. Y en
Bereshit está escrito con Yehudá, con la historia de Yehudá y Tamar, está escrito Hinejamich ole Timnata, subió a Timnata. Entonces no entiendo, ¿Timnata está arriba o está abajo? ¿Está en la cima, hay que subir o hay que bajar? Se la llamará tres explicaciones. La primera explicación es que en verdad es el mismo lugar, pero dependiendo en si uno bajó de su nivel, le llama bajar. Si uno subió en su nivel, subió. Entonces, con Shimshon, que al final fue para Timnata, ¿para qué? Para casarse con una de las mujeres Pelishtim, o sea que bajó de nivel. Por eso está escrito respecto a Shimshon, Vayeret Shimshon. Respecto a Yehudá, que él subió, porque él al final se embarazó Tamar, ¿sí? Vamos a ver más la historia más adelante, y nació de ahí Pérez y Zaraj, ¿sí? Que fueron Melahim y Nebim, reyes y profetas. Entonces subió, por eso está escrito Timnata. Respecto a Yehudá está escrito Ole Timnata, subió. Primera explicación de Rabbi Elazar. Segunda explicación es de Rabbi Shmuel bar Nachmani, que nos dice que en verdad habían dos Timnat diferentes. Una era alta y otra era baja. Entonces, cuando dice Vayere Shimshon Timnata era porque era otra Timnata, que era baja. Y la otra, cuando dice respecto a Yehudá, Ole Timnata, subía, era porque eran dos ciudades diferentes. Tercera explicación de Rapapá, que dice que en verdad que Timnata es la misma ciudad, pero se encontraba en la mitad de la montaña. Entonces, el que venía de abajo, subía. Y el que venía de arriba, bajaba. Entonces, cuando dice Vayere Shimshon es porque venía de arriba. Y cuando dice Yehudá es porque venía de abajo, como otros tipos de ciudades, que eran unas ciudades en Babel, que es Baradiona, Bebari, Beshukai y Denesh, que también se encontraban en la mitad de la montaña. Ya que mencionamos la historia de Yehudá y Tamar, la Gemara a continuación viene y se enfoca en esta historia. Dice el pasuk respecto a esta historia lo siguiente: Vateshe befet Ajenaim, ¿sí? Tamar se sentó en el cruce de caminos, ¿sí? De manera pública, ¿sí? Que estaba en camino a Timnata, se sentó ahí. Amar Rabbi Alexandri, Melamecha al Javi Ashvala de Pitjosh el Abraham Avinu, Makom Shekol Enaim Tzofodiroto. El hecho que está escrito Bepeta Genaim, que es un lugar muy público, dice la Gemara, seguro se sentó en el Oel, en la tienda de Abraham Avinu, que todo el mundo efectivamente cuando pasaba por ahí se fijaba quién estaba ahí. ¿Por qué? Porque la gente se fijaba en la tienda. ¿Por qué? Porque siempre era un lugar que la gente siempre era recibido de manera muy bonita. Entonces, cuando la gente pasaba por ahí, como Abraham vino era Hnasat Orjim, siempre recibían. Entonces, cuando la gente pasaba por ahí, volteaba a la tienda para ver y ella estaba ahí sentada. Entonces, cuando la Torah nos dice que estaba sentada Bepeta Genaim en un lugar público, en un lugar de cruce de caminos, ¿sí? ¿Era en donde? En la tienda de Abraham vino, que era un lugar muy público que todos los ojos miraban para allá. Otra explicación, Rav Hanina Amar. Rav Hanina Marrab, Makom Sheshmo Enaim, Vejenu Omer, Tapuach, Vehainam. Otra explicación es que efectivamente cuando está escrito Vateshet Bepetach Enaim, no se refiere a un lugar público de los ojos, sino se refiere a un lugar, una ciudad que se llamaba Enaim, como está escrito en el versículo también, Tapuach Vehainam, ¿sí? Entonces, así se jugaba, así era la puerta del cruce de caminos de la ciudad llamada Enam, ¿sí? Enaim. Otra explicación, tercera explicación, Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Shenatna Enaim Nidvarea Keshetav'a אמר לה, שמא נוכרית את, אמרה לה גיורת אני, שמא אשתיש את, אמרה לה פנויה אני, שמא קיבל בה חביך קידושין, אמרה לה יתומה אני, שמא טמאה את, אמרה לה טהורה אני. Dice la otra explicación que la dice Rabbi Shmuel bar Nachmani es que cuando dice Enaim es que le dio color. Sí, Enaim no viene de ojos, sino le dio color a sus argumentos. Y explico, cuando Yehudá la sedujo, le dijo, vente conmigo, le dijo Yehudá a Tamar, que no sabía que era su nuera, ¿sí? No sabía, pero cuando le dijo, vente conmigo, entonces Yehudá quería estar seguro que ya no es una mujer casada. Entonces Yehudá le preguntaba, ¿tú eres gentil? Le dice, no, yo soy judía convertida, pero no soy gentil, entonces puedo tener relaciones. O sea, ella le respondió, le dio color a las cosas. ¿Para qué? Para tener relaciones con él. Yehudá le siguió preguntando, ¿tú estás casada? Le dice, no, estoy soltera. Pero ¿será que tu papá puede ser que recibió Kiddushin para ti, por ende estás casada, aunque tú no te casaste de grande, pero tu papá recibió Kiddushin por ti? Le dice, no, yo soy huérfana, mi papá murió cuando yo era chiquita, entonces no puede ser que él recibió Kiddushin para mí. ¿Será que estás nida ahorita? Le dice, no, estoy pura, ya fui a la tevilá. O sea que le puso color, le puso argumentos de Yehudá, en vez de decirle, no puedo, no sé qué, ella le puso color para que proceda a acostarse con ella. Sigue diciendo la Gemara, ya que hablamos de Abraham Avinu, ya volvemos a lo de Yehudá y Tamar, ya vamos a volver a eso, pero ya que hablamos de Abraham Avinu, de la tienda de Abraham Avinu, la Gemara trae un versículo que dice, Vaita Eshel mi Beersheba, Abraham plantó un Eshel en Beersheba. ¿Qué significa esto? Amar Resh Lakish Melamed Shasa Pardes Benatal Bo Kol Mine Megadim. Eshel se refiere a un árbol, un tipo de árbol. Dice, para enseñarte, nos dice Resh Lakish, que hizo un campo lleno de árboles para que puedan crecer esos árboles frutas deliciosas para que todo el mundo, todos los que pasen puedan comer.
Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia, Hadamar Pardes, Hadamar Pundak. Sin embargo, dice la Gemara que en verdad es una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia. Uno dice que lo que dice Eshel se refiere a Pardes, un campo, como la explicación de Resh Lakish, que plantó un árbol. Pero otro dice que se refiere a Pundak, un hotel para que la gente pueda dormir. Entonces pregunta la Gemara, o sea, que Eshel no se refiere a un árbol con frutas, sino se refiere a como un hotel así muy chiquito para que la gente pueda dormir cuando pasa por ahí en la mitad del camino. Dice la Bishlam, alemán de Amar Pardes Dichti Vaita, el alemán de Amar Puntak Mai Vaita. Dice la segunda explicación que se refiere a un campo, a un árbol. Entiendo por qué la palabra dice Vaita, que sembró, porque se siembra un árbol. Pero segunda explicación que se refiere a un hotel, que es decir, que tiene que ver con Vaita. Dice la Gemara, no, encontramos en Sefer Daniel, en el Daniel encontramos que también la palabra Vaita va sobre construcción, que Dichti Vaita Aolea Patno Vegomer. Sigue diciendo la Gemara, Vaikra Sham Beshem Hashem El Olam, Amar Resh Lakish al Tikre Vaikra, Ela Vayakri, Melamed Shikri Abraham Avinu Lishmo Shel HaKadosh Baruch Hu Bepe, Kol Over Vashav Keitzad, Leachar Sheachlu Veshatu Amdu Lebarcho, Amar Lahem Vechi Misheli Achaltem, Mishel Elohei Olam Achaltem, Hodu Veshavchu Barechu Le Mishi Amar, Veaya HaOlam. Y el versículo dice, respecto a Abraham, Vaikra Sham Beshem Hashem El Olam. Vaikra no es Vaikra, sino Vayakri, que Abraham Avinu se encargaba de que la gente lea el nombre de Dios. Porque dice la Gemara, cuando comían y le agradecían, comían en su casa, le agradecían a él, que decían, no están comiendo de mí, están comiendo de Hashem, agradezcanle a Dios. Entonces todo el mundo que pasaba y comía en su casa, nombraba, Abraham Avinu causaba de que el otro nombre, de que el invitado nombre el nombre de Dios para agradecerle. O sea, básicamente decían Birkat Hamazon, Berajá Achrona. Ahorita la Gemara retoma nuevamente la historia de Yehuda y Tamar. Seguimos, que estábamos hablando de eso antes. Dice la Vayir Ea Yehuda vayachshevea lezona ki chiseta panea. Está escrito en el Humash Bereshit, ¿sí? Que Yehuda la vio a ella, ¿sí? Yehuda vio a Tamar y pensó que era una mujer prostituta porque se tapó la cara. ¿Sí? Pregunta la Gemara al revés. Mishum de kiseta panea hashavá lezona. Porque se tapó la cara, pensaba que era una mujer prostituta. Al revés. Si se tapó la cara es una cualidad y un valor de una mujer recatada, no una mujer expuesta y prostituta. Dice la Gemara, tienes razón. Aquí hay que leerlo de otra manera, de otra explicación para el versículo. Amar Rabbi Elazar, shekiseta panea bebet jamía. Dice, lo que pasó no es que se tapaba la cara, es que cuando Tamar estaba en casa de Yehuda, era muy tzenuá, muy recatada y siempre se tapó la cara. Entonces Yehuda nunca reconoció la cara de Tamar, ¿sí? Porque era muy tzenuá y por lo tanto cuando Tamar estaba afuera sentada y Yehuda le vio la cara, que ahí no estaba tapada, ¿sí? Ahí no la reconoció. ¿Por qué? Porque nunca había visto su cara realmente. Entonces cuando se lee el versículo básicamente se lee Vayir'ea Yehuda vayachshevea lezona. Punto. ¿Por qué? Porque se tapó la cara, no ahorita cuando la vio, sino cuando estaba en su casa. La Gemara trae una prueba para esta explicación de Amar Rabbi Shimon bar Nachman y Amar Rabbi Yonatan kol kala sheitzenua bebet Jamia zocha v'yotzei mimena melachim u'neviim minala mitamar neviim dichtiv chazon Yeshayahu ben Amos melachim miDavid ve'amar Rabbi Levi davar ze masoret biyadenu me'avotenu Amos ve'Amasya achim havu. Dice la Gemara, como dijo Rabbi Shimon bar Nachman y Rabbi Yonatan, toda nuera, toda mujer que en casa de sus suegros no es recatada, tiene mérito que salen de ella reyes y profetas. ¿Y de dónde lo aprendemos? De Tamar, que como mencionamos, Tamar fue recatada cuando estaba en casa de su suegro, en casa de Yehudá, como mencionamos ahorita, y efectivamente nacieron de ellas, sus descendientes fueron profetas y rey. ¿Cómo sabemos? Profeta, está escrito en el versículo, Hazon Yeshayahu ben Amoz. Sí, Yeshayahu, hijo de Amoz. Sí, y Amoz, como vamos a ver más adelante, es que descendiente de Tamar. Igualmente reyes, como está escrito, como todos sabemos, ¿quién salió de Tamar? David Amelech, ¿sí? Y como dijo Rabbi Levi, para explicar esta explicación, dice que tenemos una masoret, recibimos de nuestros padres, que Amoz, el papá de Yeshayahu, era hermano de Amaziah, que era rey de Yehudá, ¿sí? Y ya que sabemos que Amaziah, como el resto de los reyes de Yehudá, eran de los descendientes de David, que David seguro era de Tamar, entonces seguro que también Amoz, que era profeta, también era de Tamar. Sale que Tamar tuvo profetas y reyes. Sigue diciendo la Gemara, después de que le dieron la sentencia a Tamar de que tiene una pena de muerte porque tuvo znut, ¿sí? Tuvo relaciones, cohabitó con Yehudá, todavía no dijo con quién era, sí, pero cohabitó con alguien. Está escrito himutzet, ¿sí? Que la sacaron ¿a dónde? A ejecutar la pena de muerte, que es a srefa, para quemarla. Dice la Gemara, un segundo, mutzet. Tú te puedes confundir que mutzet se refiere a también matzah, encontró.
No mutzet la sacaron a ejecutar la pena de muerte. ¿Por qué está escrito mutzet? Mejor que hubiese dicho y mi tutzet mi bayale. Y así hubiese dicho que seguro la explicación es que nada de encontrar, sino que efectivamente la sacaron para ejecutar la pena de muerte. O sea, ¿por qué la Torah usó un lenguaje que no está tan claro? Dice la Gemara para enseñarte lo siguiente. Amar Bilazar, leachar shimtzeu simanea, va Samael berihakam, va Gabriel bekirebam. Dice la Gemara, después de que se encontraron sus simanim, sí, que era que el sello, la túnica, el bastón que dejó Yehudá en manos de Tamar como garantía, vino el malaj cuando lo encontró, sí, para enfrentar a Yehudá o para mandárselo o algo así, vino el malaj, el ángel Samael, y se los alejó para que no se los mande a las manos de Yehudá. Después vino Gabriel y se los acercó. Por eso es escrito Imutzet, que también encontró. También se puede tener encontró para enseñarte que encontró, porque lo había perdido, su simanim, el bastón, el sello, la túnica, y después Gabriel vino, se los acercó y lo encontró. Y ahí nos dichtiv, la mnatzeach aleonat ilem rechokim le David michtam, ve'amar Rabbi Yochanan misha shenitrachku simanea, naaset keyona ilemet. Le David michtam, sheyatza mimena David, shehaya mach vetam lakol. Dice la, por eso es escrito en el versículo en Teilim 56, la mnatzeach alionat ilem rechokim le David michtam. ¿A qué se refiere? Dice Rabbi Yochanan que en el momento que se les alejaron los simanim a Tamar, se quedó sin palabras, no tenía lo que decir. Antes tenía los simanim, tenía la garantía que podía mandársela a Yehudá. Cuando se les alejó el ángel Samael, como explicamos, no tenía ya nada, se quedó como una paloma y lemet, sin poder hablar nada. ¿Sí? El de David michtam, ¿qué se refiere? Que salió de Tamar David, que era una persona humilde e íntegro para todo. Sí, michtam, mach, tam, humilde y completo, e íntegro. Dabar ajer, otra explicación de michtam, que es sheaita makatotama, shenolad que sheum maul. Otra explicación michtam es makatotama, que su lugar de la milá estaba completo. Normalmente cuando uno nace se le corta y ahí es cuando una persona queda completa. David Amelech nació completo y nació con milá y no tuvieron que hacerle milá. Otra explicación, Dabar ajer michtam, que Shem shebe katruno diktim atzmo etzel mishi gadol mimeno limot Torah, kach beigdulat. Otra explicación de michtam es para decirte tam makutó, sí, makutó tam, para decirnos que de la misma manera que desde chiquito, antes de que era rey, era humilde y siempre escuchaba de los grandes, de los jajamim, igualmente también después cuando se hizo grande él, cuando se hizo rey, siguió escuchando y estudiando Torah de los demás. Ok. Sigue siendo la Gemara, el versículo nos dice que Tamar le mandó a su suegro a Yehudá los simanim, ¿sí? Los simanim que mencionamos, y dijo, mira, yo estoy embarazada. ¿Por qué? Porque la cacharon que tuvo relaciones y se embarazó. Si yo estoy embarazada de las personas que le pertenecen, ¿qué? Estos simanim, el bastón, la túnica y el sello. Dice, ¿por qué Tamar no le dijo claramente a Yehudá? Yo estoy embarazada de ti, tú tuviste relaciones conmigo, ¿por qué tuvo que hablarle de manera indirecta? Amarra Zutra Bartubia Amarrab, Veamrile Amarra Haná Barbizna, Amarra Bishimon Hasidá, Veamrile Amarra Biohaná Mishon Bishimon Ben Yohai, no Achlo le Adam, Sheyapil Atzmo le Toch Kivshana Esh, Velalbim Peneja Vero Barabim Minalan Mitamar. Dice Rav Zutra, hijo de Tubia en nombre de Rab, hay unos que dicen que lo dice Rab Haná Barbizna en nombre de Rabbi Shimon Hasidá, hay unos que lo dicen en nombre hay unos que dicen que Rabbi Yohanan es el que lo dice en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué es lo que dicen todos estos? Lo famoso, que es más importante, vale más que una persona se queme, ¿sí? Se meta a un horno de fuego y se queme, y no envergüence a su compañero en público. Y por eso Tamar, aunque tenía pena de muerte, la iban a ejecutar de pena de muerte, que le iban a hacer efá. Ella no dijo, yo me embaracé de Yehudá para que ahorita se avergüence Yehudá, sino que dijo, no, yo me embaracé de las personas que estos simanim son dueños de él, sin avergonzar a Yehudá. Y ahí fue cuando Yehudá después dijo, como vamos más adelante, Bataker Yehudá reconoció a Yehudá. Sigue diciendo la Gemara, Hakerna, Amar Rabbi Hamab Rabbi Haina, Beaker Biser Leaviv, Beaker Bisru, Beaker Biser, Hakerna Ketonet bin Jahi, Beaker Bisru, Hakerna Lemi. Dice, el versículo dice, Batomer Hakerna Lemi, Ajotema Petilima Mateale. Ella dijo, reconoce Hakerna de quién son, así dijo delante de toda la gente que ahí estaba Yehudá también, reconoce que la persona que tuvo relaciones conmigo, que reconozca ¿quién es el dueño de esos simanim, del sello, de la túnica y del bastón? Pero el lenguaje que le dijo reconoce es Hakerna. Dice Rami Barhamán, hijo de Rabbi Haina, le dijo, mira, con la palabra de Haker, Yehudá le dijo a su papá, a Jacob, sobre la muerte de Yosef. Y con la misma palabra le dieron a él, le hicieron reconocer el pecado. Midá keneged midá.
¿Sí? Él usó la palabra Haker para decirle a su papá que murió Yosef cuando todavía no había muerto. ¿Sí? Haker na haketonet bin imlo. ¿Sí? Y con la misma palabra Haker, Bisruhu la usaron para que él reconozca sobre el pecado que él mismo hizo. Sigue diciendo la Gemara, en na el aleshon bakasha, ambrale bebakasha mimcha, Haker pene boraja vealtalim eneja mimeni. Está escrito, reconoce na. ¿Qué es na? Por favor reconoce. O sea, le pidió con por favor, Tamar le pidió por favor a Yehudá, sin mencionar su nombre, por favor que reconozca a la persona, los dueños de Simanim, que diga que él tuvo relaciones, ¿sí? Y que no me haga quedar mal, que diga la verdad y que no quede mal delante de Hashem Baraj. Vaya que Yehudá, vaya Omer Tzadka mimeni. Efectivamente reconoció Yehudá y dijo, Tamar tiene toda la razón, y ella está embarazada ¿de quién? De mí, así dijo Yehuda. Dice la Gemara, Hainu de Amar Rav Hanin bar Bizna Amar Rabbi Shimon Hazida, Yosef shekidesh em shamayim basetes zahav osifulot tachat mishmo shel HaKadosh Baruch Hu, dichtiv edut bi Yosef zamo. Yehuda shekidesh em shamayim befaresia, zahav venikra kulo al shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Y esto es lo que dijo Rav Hanin bar Bizna Amar Rabbi Shimon Hazida. Yosef consagró el nombre de Dios de manera oculta. ¿Cuándo? Cuando vino Eshet Potifar, ¿sí? Para seducirlo a Yosef, Yosef se aguantó y consagró el nombre de Hashem Baraj, no profanó, consagró el nombre de Dios, y por eso se le aumentó una letra del nombre de Hashem. El nombre de Hashem es Yud Ke Vav Ke, ¿sí? Se le aumentó en vez de Yosef, Yehosef, con la Hei, Bi Josef, ¿sí? Con la Hei. Sin embargo, Yehudá en ese momento que reconoció su pecado, consagró y santificó el nombre de Dios en público, toda la gente que estaba ahí. Y por eso no nada más una letra de Dios, sino las 4 letras de Dios contiene su nombre. La Yud, la Hei, la Vav, y también la Hei la tiene, es el nombre Yehudá, tiene todo el nombre, todas las letras de Hashem Baraj. Kevan sheodá ve'amar tzadka mimeni yatztabat kol ve'amra ata itzalta tamar ushne banea min haor chayecha she'ani matzil bizchutcha shelosha mibaneja min haor ma'iniu Hananiah Mishael ve'Azariah. Dice la Gemara, tú reconociste y dijiste que Tamar tiene razón y está embarazada de ti. Así le dijo Hashem Baraj a Yehudá. Y básicamente salió una voz del cielo y dijo, tú salvaste a Tamar, que no la quemen, y a sus 2 hijos que estaba embarazada, ¿sí? Pérez y Zarach, ¿sí? Que estaba embarazada de ellos, que no la quemen. O sea, salvaste a 2 hijos de Tamar y a Tamar. Ahorita yo te juro, le dice Hashem Baraj, esta voz del cielo salió y dijo que también yo voy a salvar por tu mérito a 3 de tus descendientes. ¿A quién? Hananiah, Mishael y Azariah, que los tiraron al horno con fuego y no les pasó nada, no se quemaron y no se murieron. Sigue diciendo la Gemara, Tzadka mimeni minayada, yatztabat kol ve'amra mimeni yatzeu kevushim. Dice la Gemara, mencionamos de que Yehudá dijo que Tamar tiene razón, que tuvo relaciones con Yehudá y fue mimeni y se embarazó de mí. Pregunta la Gemara, entiendo que Yehudá puede reconocer de que Yehudá tuvo relaciones con Tamar, pero ¿cómo puede ser que Yehudá dice que fue Mimeni? Pues que fue de él. Puede ser que Tamar tuvo relaciones con Yehudá y tuvo relaciones con otra persona más, y el embarazo de Tamar no fue de Yehudá, sino fue de otra persona más. Entonces, ¿cómo Yehudá dice, Tzadká tiene razón, Tamar tuvo relaciones con ella, y también aumenta que fue de él, el embarazo es de él? ¿Cómo sabe que el embarazo de Pérez y Zarach es de él? Dice la Gemara, tienes toda la razón, en verdad, la palabra Mimeni no viene de Yehudá. Yehudá lo único que dijo es que él tuvo relaciones con Tamar. Mimeni es una voz celestial que salió de los cielos, que dijo Mimeni Yatzu Kevushim, para enseñarnos que efectivamente de aquí salió lo que fue prometido previamente con Jacob, que le había designado a Yehudá la Melujá, el reinado, y ahí fue que dijo, mira, aquí Pérez y Zarach, ¿estos son de quién? De Yehudá. ¿Pero quién lo dijo? No Yehudá, sino ¿quién lo dijo? Lo dijo la voz celestial, HaKadosh Baruj Hu, porque Yehudá no puede saber esto, como dijimos ahorita. Velo yasaf od ledata, está escrito en el versículo Velo yasaf od ledata, que aparentemente la explicación de Velo yasaf od ledata es que no sabía, ya no aumentó en contacto con ella, que Yehudá ya no seguía con ella. Dice la otra explicación, Amar Shemuel Saba Hamua de Rabbi Shemuel Barami, Bishmed Rabbi Shemuel Barami, Kevan Sheada Shublo Pasak Mimena. Dice la aquí Lo Yasaf se refiere, no paró de estar con ella, o sea, se unió con ella. Así dice Shmuel,
Así dice Shmuel, sí, Shmuel Sabahamud, de Shmuel Barami, en nombre de Rabbi Shmuel Barami, que una vez se enteró de la tzitkut de Tamar y que lo hizo todo el Shem Shamaim sin avergonzar y todo con buenas intenciones, Shublo Pasak Mimena, no pudo separarse de ella y se quiso mantener con ella casado todo el tiempo. Como vemos que la palabra Yasaf también lo vemos en otro lugar que se refiere que lo Pasak, que no paró y sí estuvo junto con ella, dice la Gemara, se ha escrito respecto en Matán Torah, se ha escrito Kol Gadol Velo Yasaf. Sí, ahí también que se refiere que fue un ruido fuerte y no paró. O sea, aquí también, lo yasaf es no paró, liotima. Como se ha dicho aquí, otra vez repito, lo yasaf od ledata, perdón, es no paró de seguir conociéndola. O sea, que siguió conociéndola y siguió estando con ella. Ok, ahorita la Gemara vuelve otra vez a Avshalom. Sí, que mencionamos en la Mishnah el caso de Avshalom, en la Mishnah en la clase anterior. Avshalom nitga'a bese'aro. Mencionamos en la Mishnah de que Avshalom tuvo orgullo con su pelo, ¿sí? En la Mishnah en la clase anterior mencionamos que Avshalom tuvo orgullo con su pelo y por eso al final murió por su pelo, ¿sí? Dice la Gemara y nos dice lo siguiente. ¿Cómo sabemos de que Avshalom efectivamente tenía orgullo por su pelo? Tanu Rabbanan, Avshalom bese'aro marad, sheneemar uche Avshalom lo haya ish yafe vegomer ubegaljo et rosho ve'aya miketz yamim leyamim asher yigalech yichaved alav vigiljo veshakal et ze'ar rosho 200 shekalim באבן המלך. תנא, אבן שאנשי טיבריה ואנשי ציפורי שוקלים בה. לפיכך נתלה בשערו, שנאמר, ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת צובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. שקל ספסירה, בא אל מפסקי תנא וישמעאל, באותה שעה נבקע שאול מתחתיו. Dice, está escrito en la Baraitá que Avshalom se orgulleció y la primera rebelión que tuvo fue rebelde con su pelo en contra de Dios. Como está escrito en el versículo que leímos, Avshalom lo haya ish yafé, mi kafra globat kot kodó, lo haya boom, era precioso su pelo, precioso era su orgullo. Sí, dice la Gemara que Avshalom se cortaba el pelo una vez al año. ¿Sí? Cuando se cortaba el peso del pelo que tenía era 200 shekalim, equivalente a una piedra. ¿Sí? En la piedra del rey. Y la Baraitá explica, es el peso de la piedra que usaba la gente en Tiberia y la gente en Tzipori, que eran medidas muy grandes. ¿Sí? Pero de todas maneras, mucho pelo. Y por eso, ya que su orgullo fue con su pelo, su belleza y su peso, el peso del pelo y demás, por eso al final se colgó en su pelo. Como dice el versículo, que estaba corriendo con la mula, ¿sí? Pasó bajo un árbol que tenía unas ramas ahí, y su pelo se le enredó en esas ramas, se le quedó ajustado y se quedó él en el aire. ¿Sí? Se quedó en el aire, ¿por qué? Porque la mula siguió corriendo y él se quedó colgado ahí. Así que hizo él agarró su espada y se quería cortar ahorita que el pelo para poder salirse del árbol, porque si no, porque al final efectivamente ¿qué iba a pasar? Lo iban a ver los de David, que él fue en contra de Absalón, fue en contra de David su papá, y lo iban a matar. Se agarró su espada y de repente, para cortarse el pelo, de repente ve que el Geinam se le abre abajo de él un hueco muy muy profundo. Dice, mira, si me corto el pelo, ¿qué pasa? Me bajo ahí directo. Entonces, ¿qué? Al final, ¿qué pasó? No se cortó el pelo. Y se quedó ahí hasta que vinieron los de David y lo mataron. Dice la Gemara, cuando se enteró David de la muerte de Absalón, su hijo, ¿qué hizo? Vairgaz, se puso a temblar, Hamelech, Vayal al-Liyat Ashar, Vayevk, dejó a Amar Belechto. Dice la Gemara, se puso a temblar el rey y fue al portón y empezó a llorar y dijo, cuando estaba caminando, escuchen cuántas veces menciona la palabra vení. Vení Absalom, vení Absalom. Miten mutian itachteja, Absalom, vení. Ve Amelech leat et panav. Vaizak Amelech kodalol, vení Absalom, vení. Creo que conté una más, pero de todas maneras dice Hanatmania vení lama. ¿Por qué necesita 8 veces mencionar la palabra vení? Voy a traducir lo que básicamente dijo aquí. Dijo cuando David se puso a llorar y dijo, mi hijo Absalom, mi hijo, ¿quién va ahorita a reemplazarme tu muerte? Absalom, mi hijo, le volvió a decir. Y se envolvió con su cara y volvió a gritar en una voz muy fuerte, mi hijo Absalom, mi hijo. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué 8 veces vení, mi hijo? ¿Por qué? Llora, di lo que tú quieras, pero ¿por qué hijo repetir 8 veces? Dice la Gemara, Shiva de Askem y Shiva Medore Gehinom, Veida jica de hambre de care reshe legabe gufé, veica de hambre de aiti le alma de ate. Dice la Gemara porque Absalón cuando murió, ¿a dónde fue? Al Geinam.
Entonces, llegó al Shiva, a lo más profundo, 7 niveles del Guinam para abajo. Entonces, por eso dijo, vení, 7 veces para sacarlo de los 7 niveles de Guinam. Y el octavo, hay 2 explicaciones. Primera explicación es para que pueda unir su cabeza con el cuerpo, porque le cortaron la cabeza y se separó su cuerpo de la cabeza. Y otra explicación, que es ese vení, no es para unir la cabeza, sino para no nada más sacarlo de los 7 Guinam, sino también subirlo al Gan Eden. Al fin y al cabo, un papá, lo más que no quiera su hijo, lo que sea, es su hijo. Y aquí está David, cuando falleció Absalom, miren cómo estaba. Sigue diciendo la Gemara de Absalom, lakach vayatzev lo behayav. May lakach, amar shlakish lakach mekachra leatzmo. Está escrito en el versículo que Absalom, ¿sí?, se preparó una matzevá, una lápida para él mismo. ¿Sí? Cuando está escrito, no está escrito Ve'avshalom hetziv lo behayav, se hizo desde su vida, se preparó a hacer su lápida, sino dijo, agarró e hizo una lápida para sí mismo. Aparentemente esa palabra lakach está extra, suficiente que hubiese dicho Absalom hizo una lápida para él mismo. Se llama la Maresh Lakish, te quiere decir lakach, que hizo un mal negocio, hizo algo incorrecto. Él no tenía que agarrar y hacer una lápida para él. Y por eso está escrito lakach, para enseñarte que fue un mekachra, ¿sí? Fue una compra mala. No debía de haberse dedicado a este orgullo de construir su propia lápida. Sigue diciendo el versículo, Matzevet asher be'emek hamelech, amar Bijaina bar papá, be'etza amuka shel malko shel olam. ¿Sí? Dichtiv, hineni mekim aleja rami beteja. Después está escrito que Matzevet asher be'emek hamelech, que es Emek Hamelech, dice la Gemara de Rabbi Haina bar papá. Esto nos viene a insinuar que toda la historia de Absalom en contra de su papá fue básicamente a Kadosh Baruj Hu, que lo hizo todo especial. ¿Sí? Él, a Kadosh Baruj Hu, tenía un decreto contra David. ¿Por qué? Por lo que pasó con David y... ¿Cuál fue la historia que David tuvo con quién? ¿Que algo negativo? Con Bathsheba, ¿sí? Y por eso, cuando David hizo lo que pasó con Bathsheba, a Kadosh Baruj Hu le quiso dar una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia que le dio David a Melech? Esta rebelión que le hizo Absalom a su papá. Como le dijo, en ese momento, después de Bathsheba, le dijo, Ineni makim aleja rami beteja, te voy a sacar la maldad de tu propia descendencia. Del mismo Absalom te va a venir la maldad. Y por eso vino esta historia. Seguimos un poquito más. Kayotzeba davar Omer, Vaishlacheu me'emek Hebrón. Amar Rabbi Haina bar papá, be'etza amuka shel oto tzadik shekabur beHebrón dichtiv, yado ateda ki ger yeh zaraja. Igualmente vemos similarmente con la de la Shah, podemos respecto a Yosef. Cuando Jacob lo mandó a Yosef para ver cómo están sus amigos, sus hermanos, que dijo Vaishlacheu me'emek Hebrón. Sí, me'emek, también se ha escrito ahí la palabra emek. Antes es emek desde que fue de la idea de Akadosh Baruj Hu. Aquí se refiere emek de Abraham, que Abraham dijo que ger yeh zaraja. Respecto a Abraham, está escrito que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham que ger yeh zaraja, que tu nación, tu descendencia va a ser una nación que va a ir a Mitzrayim, no van a estar en su tierra original. Y efectivamente, de esa vez que Jacob mandó a Yosef para ver cómo están sus hermanos, ahí fue lo que causó la venta de Yosef y todo. ¿Qué causó la venta de Yosef? Que al final tenga que ir a Mitzrayim. Entonces, básicamente, de la misma manera, lo que quiere decir es que de la misma manera que antes estaba escrito, en Matzevet asher be'emek hamelech, emek, la palabra emek se refiere que fue be'etza muka, fue como una idea de Akadosh Baruj Hu, de que David reciba este castigo a Shalom. Igualmente aquí cuando está escrito Vaishlacheu me'emek Hebrón, cuando Jacob mandó a Yosef me'emek Hebrón, es para cumplir lo que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, que ¿qué? Eso era parte del plan original que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Abraham, que su descendencia estará en Mitzrayim y estarán en una tierra que no pertenece a ellos. Seguimos. Kiamar en Liben, está escrito respecto a la matzevá de Absalom, cuando él hizo su lápida, ¿sí? Está escrito Kiamar en Liben. Como no tengo un hijo que mencione, que me recuerda a mí, por eso voy a hacer una matzevá, una lápida, para que la gente que pase se recuerde. Pregunta la Gemara, ¿Velo avule bené? Vea que tibe velo de Absalom shoshabanim batajá. Dicen, ¿acaso no tenía hijos Absalom? Está escrito en el versículo, sí, que Absalom tuvo 3 hijos y una hija. Responde la Gemara, Amar Rabbi Yitzchak bar Avdimi, shelo haya lo ben agun le malchut. Dice la Gemara, no tuvo un hijo adecuado para seguir el reinado, y por lo tanto no eran hijos que se van a recordar, sino lo contrario, y por lo tanto tuvo que hacer una lápida para que se recuerden de él. Y eso es lo que se refiere Kien li ben, porque no tengo un hijo adecuado para reinado, por eso tuvo que hacer la lápida. Esa es la primera explicación. Segunda explicación, Rav Hasda Amar Gemiri Kol hasoref tebuato shel javero eno maniach ben le yirsho veihu kaliele de Yoav. ¿Sí? Dichtiv vayomer el abadav reu helkat Yoav el yadi velo sham seorim lehu veatzitu baesh veatzitu avde Absalom tajelka baesh. Dice la Gemara, otra explicación es que nosotros recibimos de nuestros maestros que una persona que quema la cosecha de su compañero
no deja un hijo que lo herede, o sea, sus hijos se mueren, Barminan. Y efectivamente, Absalom fue el que quemó la cosecha ¿de quién? De Joab, como está escrito en el versículo que mencionamos. Por lo tanto, efectivamente, Absalom tuvo 3 hijos y una hija, pero todos estos se murieron. Entonces, cuando está escrito en el versículo que hizo una matzebá, que hizo una lápida, que él ni ven porque no tenía hijo, es porque efectivamente tuvo, pero ahorita no tiene por qué, porque efectivamente todos murieron. ¿Por qué? Porque quemó la cosecha de su compañero, la cosecha de Joab. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.